Bueno, amado, shalom, shalom, bendiciones, tarde buenas, con muchas y grandes bendiciones para todos y como quiera que sea, pues con mucho agradecimiento al Padre. Vamos a ponernos en pie, amado, y con ello vamos pues a dar inicio con la orando al Padre. Oh Padre, te damos muchísimas gracias en esta hora, Señor, por la oportunidad una vez más que nos brindas en esta tarde de entrar en este tiempo de comunión y de jornada de reflexión, Señor, a través de tu santa palabra, Señor. Gracias una vez más por la condición de vida, por esta oportunidad, Padre, de poder apercibirnos del tiempo, de todo lo que representa la revelación en cuanto a ese nivel que tú has dado a cada uno de nosotros, permitirnos, pues, Padre, apreciar y valorar, y con ello corresponder, pues, Padre, en obediencia y estar sujetos a ti, Padre, en este día que a bien nos regalas y nos permite, pues, la oportunidad de disfrutarlo y con ello, pues, tomar el provecho que en el contexto espiritual amerita y que demanda, Señor, y que es parte, oh Señor, de todo lo que es tu propósito en este día santo para traer de esta manera recursos necesarios para cada uno de nosotros, los cuales debemos apreciar, valorar, añorar y con ello, pues, Padre, pues, tomar todo ese nutriente que representa tu palabra en nuestras vidas, Señor, con una necesidad imperante cada día, pues, de ese crecimiento, de ese fortalecimiento y poder, pues, hacer la vida en este sistema de mundo y en este cuerpo y en estos tiempos, Señor. Cada uno de los aspectos se conjugan para crear barreras, Señor, obstáculos que van en contra de tu principio. Sin embargo, Padre, pues tus herramientas y tus recursos van por encima de todo, Padre. Así lo creemos, así lo declaramos y así estimamos, Señor, y queremos trabajar en función de ello, Señor. Tú eres mayor que todas las cosas y que nada está por encima de ti, Señor. Por eso, pues, Padre, estamos en el mejor tiempo y estamos en las mejores manos y de esta manera, pues, Padre, te damos muchísimas gracias por ello. Que seamos, pues, como tus hijos, obedientes y de esta manera aceptos a ti en esta tarde una vez más. Gracias por lo que ha sido el transcurrir de la mañana, por todo lo que ha sido la apertura de este Shabbat en cuanto a la administración con los elementos de Parashá. Gracias, Padre, por toda la enseñanza de esta hora y de esta hora de la mañana. Y ahora, pues, Padre, gracias por permitirnos, pues, una vez más entrar en este alimento espiritual después de lo que es el receso del mediodía y el alimento que has provisto para cada uno. Así pues, que la gloria y la honra sea para ti. Y gracias damos una vez más, Padre, por permitirnos toda esta jornada, toda esta comunión. Amén y amén. Muy bien, podemos tomar asiento, amada familia. Bueno, seamos todos bienvenidos, dándole muchísimas gracias, como ya lo reiteramos, a cada uno de los presentes. Así saludamos a nuestros hermanos que están ahí en la red, el otro lado de la pantalla, a quienes oramos, pues, y le pedimos la bendición y que el Shalom de Adonai les arrope también y que podamos todos hacer, pues, el equipo fuerte de Adonai, los justos de las naciones, cada uno haciendo los aportes necesarios para que se cumplan sus propósitos y nosotros, pues, tomemos en este caso el provecho que ello tiene y suplir la necesidad que tenemos, que debemos declararlo así y sentirlo así, necesidad del Señor. Es triste que no tengamos necesidad del Señor, más que triste es fatal. Total que, bueno, gloria al Padre, pues, por esta tarde que nos brinda nuevamente, ¿ok? Habiendo saludado a nuestros hermanos, familias que están en la red y los presentes, bueno, entramos en calor, tenemos algunas cosas que compartir aquí. Es importante, como decimos estos días, los resaltamos, amados, les felicitamos por el aporte, por el esfuerzo que hacemos para, bueno, sé que ahorita suena así como medio pesado el sol, ¿no? Los que ya vienen de por allí caminando están conmigo, como dice. Y bueno, pero sin embargo, aquí anda la mosquita del hermano Yedael, esa no es mía. Viene ratico ahí rondando, dando huerta. Ok, entonces, bueno, apreciamos eso, amado, de que a pesar del sol y todo eso, lo que representa exponernos, bueno, bendito sea el Padre. Me felicito y así debe ser. No hay nada que nos deba detener cuando buenamente, pues, está en nuestras manos vencer los obstáculos, ¿ok?
y siempre estemos prestos a hacer los arreglos necesarios para que todo esto se lleve a cabo y seamos de esta manera bendecidos por el Señor. Hagamos pues siempre los arreglos necesarios para tomar todo el provecho que del Padre trae en Shabbat. ¿Okay? Eso es bien importante para cada uno de nosotros. Y recordemos que vivimos en un mundo y una sociedad pues que de alguna manera nos rodea y a veces nosotros nos metemos en ese paquete también de lo que es el pedir cacao, ¿verdad? Muchas veces el ambiente, y tenemos que luchar mucho contra eso, la queja, la crítica, inconformidad, y eso verdaderamente pues es un ambiente negativo, que como hijos del Eterno y miembros pues de todo este llamado, tenemos que minimizar eso. Tenemos una cultura que nos rodea que nadie, uno se monta en el carrito. Esta semana fui bueno, allá pues, al banco. Y bueno, me tocó venir y para el centro, bueno, hice una vuelta y bueno, se oye veramente, pues nadie, cuando uno pregunta por el pasaje, bueno, y uno se alarma. Yo tenía como 3, 4 meses que no me montaba un carrito y bueno, me sorprendió, ¿verdad? Pero de una vez, o sea, yo reaccioné, ¿a qué? Pero de una vez el chofer me dijo, pero es que el dólar está en 125. Entonces me puse a echar los números rápidamente y dije, bueno, tienes razón, porque ni $1 el pasaje. Y a la final o sea, no tiene sentido, ¿verdad? Cuando uno a veces hay como dice un ambiente que impregna de una vez reaccionar. Pero si meditamos, bueno, tiene que ser mucho, debe ser así para que nuestras palabras, nuestras expresiones se sintonice con lo positivo, ¿verdad? Con lo que verdaderamente agrada al Señor y que nos ayuda, porque si contribuimos a lo otro, bueno, entonces estamos trabajando para el negativo, pero suele pasar, ¿ok? Que ya te quejas, bueno, el chofer anda inconforme, el pasajero anda inconforme, el bombero está inconforme, el mecánico está inconforme, total que anda una ola, ¿ok? Y eso es algo pues que nosotros no lo podemos controlar en los demás, pero en nosotros sí debemos hacer nuestro aporte, porque bien que vale la pena y es el deber ser, ¿ok? Cuando vemos pues que no tenemos la solución y que la queja lo que hace es perjudicarnos más, crearnos, alimentarnos o retroalimentarnos un ambiente, una sintonía negativa en nuestra vida. Total que, bueno, tengamos bien tener presente eso y nos vamos a evaluar rápidamente cuando salimos a la calle y nos damos cuenta pues que la inconformidad que hay. Bueno, ayer nos visitó una pareja que, bueno, por lo que hablamos, vienen con una sintonía de quedarse unos 6 meses, porque ellos vienen de Colombia, pero vienen por 6 meses para acá, gente que ya más o menos está sintonizado con la raíz hebrea, pero no vinieron hoy, se estimaba que iban a venir hoy, pero bueno, bien por aquí cerca, por cierto. Total que, bueno, estamos a la expectativa de eso. Informo que el hermano Jair o Jairo Lara, ¿verdad? Está allá en Venezuela, está allá en Barinas, ya regresó, su mamá está muy bien, gracias al Padre, recuperada, y está allá en Barinas y próximo va a estar en Maracaibo para dar la vueltecita por acá y que podamos compartir. Entonces, bueno, dándole gracias al Padre por las oraciones, por toda la sintonía que ha habido en toda la condición de familia. Total que, bueno, les saludamos y les bendecimos también a nuestros hermanos de Barinas. Eclesiastés capítulo 5. Yo envié esta semana a todos los que le llegó, eso lo que quiero hablar es de Hadash, ¿ok? Más nada, ¿ok? Para que lo lean, lo vuelvan a leer, lo relean y se pongan a derecho con los hermanos de Hadash para que le demos la forma de vida a eso, ¿ok? Ya lo mencioné la semana pasada y hoy no lo voy a mencionar, sino que lo voy a decir. Pero Eclesiastés habla mejor que yo. Eclesiastés capítulo 5. Y tómelo en serio porque es del Señor, ¿verdad? Es bien importante. Ya lo hemos dicho de la muy buenas maneras, muchas buenas maneras, de que realmente pues no queremos incomodidades, no es lo que deseamos ni es lo que debe ser, sino verdaderamente pues seguir con para lo que ello nació y para lo que se siguió gestando. Entonces, bueno, no desviemos ¿cómo se llama esto? Perturbemos
el proyecto en ese sentido, ¿ok? Total que bueno, entonces le hace otra vez ese capítulo y entonces se comunica con la gente de Hadach y hace los planteamientos, ¿ok? Nuestra hermana Norca Cifra, ¿no está aquí, verdad? No, yo creo que sí, no, ok. Bueno, estuvo hoy en la mañana, gracias al Padre, pues ya estaba bastante recuperada, pero sí, estuvo golpeadita la semana pasada, ¿ok? Que por cierto, el día Shabbat no lo hablamos, no lo mencionamos, ¿ok? Pero ese día estaba ella en su etapa crítica, de ahí de semana para atrás, estuvo bastante crítica de veras. Entonces, mi esposa también, que habló por teléfono una vez con ella, le pegó el virus también por teléfono y estuvo un día quebrantadita, el día lunes, estuvo más que quebrantadita, tumbadita, ¿ok? Pero gracias al Padre también, fue cuestión de momentánea, un día nada más, gracias al Padre. Lo demás, ella siempre ha sido así, ¿ok? ¿Dónde está mi esposa? Allá está. Ajá, okay. Ajá, necesitamos darle forma a la rotación de nuestro hermano Johanán para a partir de mañana. Creo que no está, lo tengo ahí, pero no sé si se actualizó. Sí está actualizado, ¿verdad? Ajá, ok. Entonces, bueno, hoy la debemos hacer también, ¿ok? Entonces, el que se vaya pronunciando, lo vamos anotando, ¿ok? Bueno, un último anuncio aquí. Ajá, tengo aquí una tarea, amado, ¿ok? Pero antes de eso le voy a dar la tarea. Yo necesito que nos leamos. Anoten por ahí, por favor. Anota aquí, Chemolito, perdone. Anóteme aquí. Sí, usted, ese que está ahí, toda la esquina. Como hemos estado leyendo mucho los profetas, entonces, bueno, vamos a aprovechar que eso está fresquecito, ¿ok? Segundo de Shemuel, capítulo 21. Y segundo de Shemuel, capítulo 6. Cuando ustedes leen esos dos capítulos, o leemos esos dos capítulos, nos vamos a encontrar, yo por lo menos observé dos contrariedades, dos cosas ahí que están chocando. Hay una contrariedad ahí. Necesito que la busquemos, cuáles son y cuál es la solución, ¿ok? Porque no debería estar, no debería haber contradicción en la Biblia, ¿ok? Me imagino que ya los varones lo buscaron porque eso lo hablamos la semana pasada, ¿verdad? Eso está pan comido, ¿ok? Pero las damas, súmense también que los varones ya lo han hecho, eso ni lo discutamos, eso está clarito, ¿ok? Ahí en esos dos capítulos se va a encontrar, si los leen, se va a encontrar algunas contradicciones de personajes. Entonces, vamos a ver cuáles son esas contradicciones y cuál es la solución. ¿Cómo le damos la vuelta para darle solución? Porque tiene solución, ¿ok? Lo tenemos ahí de tarea, ¿verdad? Muy bien. Listo yo, gracias. Iba a decir el punto, pero no lo vamos a decir, vamos a buscarlo también, ¿ok? Voy a ser como el faraón, quería que le eliminaran qué era lo que había soñado, pero también qué significaba. Nabucodonosor. Ese sí fue apretado, ¿ok? Bueno, y bendito el Padre, solamente el Elohim del cielo. Pero aquí somos nosotros, ¿no? El Señor nos va a ayudar, pero hay que leerse dos capítulos, ¿ok? Es releerlo, porque yo sé que lo han leído muchas veces, lo van a volver a leer para buscar eso, ¿ok? Entonces, recuerden que no perdamos de vista eso, hermano. Vamos a dedicarnos verdaderamente a escudriñar, a buscar y a ser obedientes al Señor primeramente, ¿ok? Solamente así habrá oxígeno o combustibles necesarios para el momento del oportuno socorro, como dice la palabra, ¿ok? Le estoy diciendo también hoy, amado, que hoy me faltan 33 años para cumplir 100 años, ¿oyeron? Trata que eso es maravilloso también, ¿ok? Estoy a 33 años de 100 años, ¿ok? Total que vamos a ir a la cuenta regresiva, ¿ok? No, le doy gracias al Padre por este año más de vida, ¿ok? No son muchos, pero son muy buenos, ¿ok? Le doy gracias al Padre, a cada uno de ustedes, hijos, por ese cariño, por esa amistad y por esa hermandad que el Padre nos ha traído. Y sigamos orando los unos por los otros, ¿ok? Mientras el Padre supla o provea los años, bueno, estaremos caminando
Y digo los 100 años porque después de los 100 años debo retirarme, ¿ok? Entonces, pero hasta los 100 años debemos tener una actividad más activa, valga la expresión, ¿ok? Total que bueno, gracias al Padre por eso, pues, en gran manera. Ahora hablaba con mi vieja, pero yo nací como a las 8:30 de la noche. Total que todavía estoy ahí dando lata allá en la barriguita de mi madre. Entonces, pero sin embargo, pues por el día, pues ya todo está consumado. Ok, amados. Nos llevamos esto entonces para que lo escudriñemos y ya tendremos, como dice, el examen próximamente, ¿ok? En lo más pronto posible. Con que escriban los 2 capítulos es suficiente, no tenemos que desarrollar mucho, ¿ok? No, el desarrollo tiene más ventajas, ¿me entiendes? Porque sí, porque entonces pueden rodear mucho, hablar mucho y decir poco, pero hablar mucho y puede que eso cuente, tenga cierto valor, ¿ok? Bueno, amado, seguimos hablando y no quiero descuidar esto, o que descuidemos en este caso lo que es valorar la obra de nuestro Mesías Yehoshua, ¿ok? Hoy tuvimos otra vez nuestro Moré. Y yo creo que cada uno, pues, debemos hacer lo mismo porque la obra del Señor se centra en el Mesías. En el Mesías estamos, como dice, estamos fritos, ¿ok? Y nosotros necesitamos enamorarnos del Mesías, contar con el Mesías, que guíe nuestros pasos, que impregne nuestra vida, ¿verdad? Pero para eso tenemos que meternos en la palabra. No hay otra manera, ¿ok? Entonces, nosotros podemos hablar de mucha fe, mucha confianza, todo lo que podamos decir, pero mientras no nos metamos en la palabra, todo eso se vuelve como vano, se vuelve como muy frágil, ¿ok? Muy solo emocionalismo, ¿ok? Y tenemos que traducirlo en convicciones, ¿verdad? En verdaderamente valorar, apreciar. Y por apreciar y valorar, entonces, someternos, ¿ok? Y hacer los arreglos y esfuerzos necesarios para que figuremos, para que agrademos al Padre y que seamos instrumentos del Señor, ¿verdad? Y aún en los momentos difíciles, bueno, brillaremos, porque es lo que estamos llamados, amados, ¿ok? El mundo se mueve en unas situaciones muy complejas, ¿ok? Muy difíciles. Y hay alguien decía que este mundo tiene muchísima información, pero poca dirección. Y es lamentable que así es, ¿ok? Hay mucha información, pero poca dirección. Entonces, si nosotros no nos dejamos dirigir por los que deben dirigirnos, que en este caso es nuestro Mesías, que es el papá de los helados, que es el hombre, el ser especial que el Padre envió, que programó, que lo trajo desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra, ya estaba así dispuesto. Entonces hay una provisión y provisión del Padre que no fue de ocurrencia, que tiene que ver con un plan y dentro de ese plan un propósito que abarca a cada uno de nosotros. Entonces, siendo tan grande ese arreglo que hizo el Padre, ese plan que hizo el Padre, todo lo que invirtió, si vamos a hablar de inversión, qué importante que nosotros valoremos, apreciemos, porque no lo hizo sino para nosotros, para usted y para mí, para todos aquellos que nos identificamos con la obra del Señor. Vaya pues para todos los que están en la red, todos aquellos que a través del diferido o en otras congregaciones que siguen pues toda esta perspectiva y todo lo que acerca al Señor, bueno, que seamos realmente responsables y temerosos de tener el cuidado y la dedicación de vida a toda esta riqueza que representa nuestro Mesías y Yoshua para nuestras vidas y para el plan del Señor, para con nosotros. De esta manera vamos a abrir nuestras Biblias en capítulo 1 de Efesios. Capítulo maravilloso con todo lo que tiene que ver con este plan del Eterno. Efesios capítulo 1.
Efesios capítulo 2, perdón. Efesios capítulo 2, ya verso 1 capítulo 1 lo habíamos hecho. El capítulo 2. No vamos a encontrar elementos diferentes, sino sumados a lo que la semana pasada estábamos revisando. En Efesios capítulo 2, verso 1 en adelante. Es un capítulo maravilloso, hermano, ¿ok? Vamos a ver la primera parte y la segunda es como dice el broche de oro para toda esta palabra. Y que bueno, nosotros estamos muy identificados con esa parte de la porción de Efesios capítulo 2, verso 11 en adelante, ¿verdad? En esos primeros versículos de esa parte, que son maravillosos, ¿verdad? Porque habla de esa unión de esos dos pueblos. Pero comienza la palabra en Efesios capítulo 2, verso 1, en cuanto vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Está hablando de la condición que usted y yo teníamos sin el Mesías, sin la palabra, sin obedecer al Señor, sin oír la voz del Señor. Hoy día, amado, nosotros esta condición fue cambiada. Así lo hizo el Padre, lo hizo el Mesías, ¿verdad? O lo hizo el Padre a través del Mesías. Usted y yo lo entendimos y lo aceptamos. Y tomamos decisiones para ello. Como pudiéramos decir, nos anotamos. Y estamos llamados hoy entonces a permanecer en esa condición, valorando cada expresión, valorando cada punto que tiene que ver con nosotros, que estamos muertos. Y cuando habla de muerto, bueno, es una palabra fatal, porque no hay ninguna esperanza, no hay nada que podamos, como dice, contar con. Sin embargo, el Padre hizo el milagro, y nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, dice, en los cuales anduvimos en otro tiempo, o anduvisteis, dice el apóstol, refiriéndose al mundo gentil, para aquel entonces los creyentes en Éfeso, según el curso de este mundo, ¿verdad? Lo que hace todo mundo, esa vida tan, de alguna manera, tranquila, sin compromiso, que el sistema de mundo vive, y que ese sistema de mundo, como lo decíamos la semana pasada, está reflejado en aquellos amigos, aquellos familiares que no tienen compromiso con el Señor, que no hay una dedicación, que no le están parando mucho, verdaderamente no hay una sensibilidad. Y por eso se vive una vida aparentemente tranquila, donde no hay una preocupación, no hay una ocupación, no hay una dedicación, simplemente momentáneo. Una expresión, una palabra, un deseo, una emoción, un momento dado, pero hasta ahí. No hay compromiso, no hay mandamientos a cumplir, comprometidos verdaderamente, sino esa es una condición de mundo. ¿Dónde estábamos nosotros? Porque bien que no éramos mala gente, y bendito sea el Padre que eso es una ventaja, pero no era suficiente. Los pasos que dimos nos cambiaron el estatus. Entonces, estamos conforme al príncipe de este mundo, dice, a la potestad del aire, según el curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, hablando del enemigo, lo que es la sintonía del enemigo, del espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Entre ellos también vivimos todos nosotros. Y el apóstol de alguna manera se incluye aquí, ¿verdad? Con esta expresión. Porque aunque él era un hombre estudioso y venía de esa casta, ¿verdad? Sin embargo entendió de que él en un momento dado estuvo perdido, estuvo errado de lo que era la perspectiva, de lo que es la revelación, de lo que es la obra de nuestro Mesías Yoshua. Entre ellos también vivimos todos nosotros en otro tiempo. Bendito sea el Padre por ese otro tiempo que tiene que ver con ayer, con un pasado. En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos como por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Quiénes son los demás? El mundo. Aquel que no está hoy acá, y ni está preocupado por el Shabbat, ni está preocupado por leer la Biblia, ni está preocupado por reportarse. Una vida tranquila, abierta, libre. Eso es lo que refiere el apóstol, donde, bueno, se incluye a la buena gente, pero está incluido también lo que ópticamente o humanamente llamamos el mala gente. Todo aquel que pudiéramos calificar de mala gente con nuestros criterios. Porque es ladrón, porque fuma, porque bebe, porque X. Y el que es buena gente, bueno, está lamentablemente también en el paquete, de donde nosotros también estuvimos.
Y tenemos que cuidarnos porque estando acá podemos correr el riesgo de pasarnos para allá, aun cuando tengamos el cuerpo acá. Entonces, es tan delgada la línea, como dice, de la condición espiritual, amados, que nosotros tenemos que estar vigilantes todos los días. Ese alerta que se abre a través de la palabra, a través del Mesías y de todo lo que contiene el compendio bíblico. Por eso es que es tan importante, como dice, refrescar cada día con la palabra lo que somos. Hombres convertidos, mujeres convertidas, mujeres del Señor, hombres del Señor, que tenemos una responsabilidad muy grande con un privilegio maravilloso, pero que no es de, ¿cómo dice?, a manos cruzadas, tiene que ser en acciones concretas y sujeto a lo que dicta la misma palabra. Y luego dice, pero Adonai, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en esa condición, nos dio vida juntamente con el Mesías. Y dice, por gracia habéis sido salvos. Y juntamente con el Mesías, dice, nos resucitó, porque si estábamos muertos, tuvimos que levantarnos. Esa condición espiritual de muerto fue cambiada. ¿A través de qué? De la obediencia. A través de la obra que hizo nuestro Mesías Yoshua, pero la decisión que usted y yo tomamos para seguir la obra o seguir los pasos del Mesías. Y juntamente con el Mesías, dice, nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos o en los lugares celestiales. Entonces, ¿qué tanto valor, verdad? ¿Qué tanto peso tiene esto, amado? De una condición de pecado, de muerto, sin esperanza, a una condición espiritual celestial. A eso está declarando la palabra para usted y para mí. Si yo lo sostengo, si yo lo mantengo, si yo lo alimento en mí, esto importa mucho para mí, demasiado. Y por eso yo debo corresponder entonces a lo que es la demanda del Padre, porque es algo que no puedo yo decidirlo por mí mismo, no lo puedo yo obrar por mí mismo, es el regalo maravilloso del Señor, es la misericordia del Señor, que en esa condición que estuvimos y fuimos rescatados, como también dice la misma palabra, nosotros el Padre nos haya cambiado el estatus de ser carnales, de ser pecadores declarados, a ser celestiales, con una sintonía, con valores maravillosos que le huelen bien al Padre y que en ese olor fragante al Padre se traducen bendiciones para nuestras vidas, hoy, mañana y siempre. Entonces, en la medida, amado, que nosotros podemos valorar cada vez que paseamos, valga la expresión, por estas palabras, de razonarla, no hacer lecturas como dice abuelo pájaro, sino centrarnos. Que muchas veces, como esa condición humana, se vuelve como increíble esto, como que no es para nosotros, porque de alguna manera no tenemos méritos, no hay nada que nosotros merezcamos para tener esto. Es la misericordia del Padre, por su gran amor con que nos amó, dice el apóstol, que estando muertos sin esperanza, nos dio vida y aparte de eso nos resucitó y nos sintonizó con con lo celestial, con las promesas, con el reino. Eso es demasiado valioso, amados. Nuestras palabras, incluso las que puedan estar escritas aquí, se quedan cortas para lo que ello significa. Entonces es tan valioso que cada palabra realmente haga eco en nuestras vidas, en nuestro ser, para verdaderamente fortalecer nuestra fe. Porque por gracia, vuelvo a repetir, verso 8, porque por gracia, para mostrar, verso 7 es bien importante, que dice, para mostrar en los siglos venideros la inmensurable, y definimos esa palabra de alguna manera la semana pasada, que eso inmensurable quiere decir que no se puede medir, inmensurable o múltiples medidas. Una manera de expresar dice sabiduría, inmensurables riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en el Mesías. Ese en el Mesías, amado, tiene un peso que no es en nosotros. No hay méritos en nosotros para que esto ocurra. Sin embargo, la obra de nuestro Mesías Yoshua, con todo lo que representa el madero, la muerte, la sangre derramada,
que dice, como lo leemos en Sharí y en la oración de cada día, hasta la última gota de su sangre derramó por ti y por mí y por esta humanidad. Por esa obra maravillosa es que usted y yo alcanzamos estas riquezas maravillosas, inmensurables riquezas del Padre. Entonces, cuán maravilloso, amado, es que sintonicemos nuestra vida con todo este lenguaje maravilloso de la palabra del Señor para enriquecer nuestra vida y fortalecer nuestra condición de fe. Inmensurable, gracias para que con nosotros en el Mesías, por sus méritos, somos objeto pues de la gracia salvadora por la confianza de fe que tenemos como regalo de Adonai. Es otro regalo maravilloso, que el Padre nos permitió tener fe. El Padre nos permitió ser agradecidos, como bien lo expresamos en cada oración de cada día. Nos permitió ser agradecidos, ser sensibles. Y cada día tenemos que procurar ser más y mejores sensibles a la causa del Señor, para poder vencer o tomar del Señor las herramientas que nos ayudan a vencer esa condición que muchas veces nos merma, que muchas veces tenemos los altibajos, a veces más bajos que altis. Debemos estar conscientes realmente que estamos sujetos a situaciones difíciles, pero que en esas situaciones difíciles tenemos que estar preparados o con combustible que hayamos tomado en los tiempos que hemos tenido como ese refrigerio. ¿Por qué? Porque a eso nos está llamando el Señor, a crecer de ahí para hacia adelante, de ahí hacia arriba. La ansiedad, algo que nos habló el Mesías, es que no haya ansiedad en nosotros. La ansiedad la hay, o sea, no es que no haya, sino que la dominemos. ¿Ok? Matiteo capítulo 6, verso 31 al 34, habla de ese momento cuando el Mesías dice, no os afanéis por el día de mañana. Nuestro Mesías nos llama a rechazar el afán, que tiene que ver con la excesiva preocupación por lo que no ha ocurrido y que a lo mejor no va a ocurrir. Hay cosas que solo son de hoy. Las de mañana son de mañana y las de hoy son de hoy. No podemos tener el control de lo que toca para mañana. El que verdaderamente sí tiene el control de lo de hoy y de mañana es nuestro Padre Celestial. Entonces, tomando en cuenta todo ello, amado, el desespero, o sea, muchas veces nos llenamos de estrés, de excesiva preocupación, y hay elementos para que eso ocurra. Cuando usted se adelanta a los acontecimientos y trae consigo tormentas y piensa que el dinero no le va a alcanzar, que se puede enfermar a alguien, no lo va a poder atender, que el carro se le va a dañar y empieza a sumar, los números no le van a dar, no nos van a dar. Y empieza también a rodearse de la crisis que está metida en el ambiente, de la cual comenzaba a iniciar, y bueno, colapsamos. Y nos damos cuenta que estamos encerrados y dejándonos estresar por algo que todavía no existe y no ha llegado. Y a lo mejor no va a llegar, porque corresponde a mañana. Entonces ahí donde dice el apóstol, en Kefas, capítulo 7, habla entonces de descansar en el Señor. Y el Mesías dijo, buscad primeramente, cuando habla la palabra que está en Mateo 6, 31 al 34, en el 33 dice, buscad primeramente el reino de Adonai y su justicia. Vamos a leer Matiteo, antes de ir a Kefas. Palabra que hemos revisado, pero es que la palabra no perdemos, sino por lo contrario ganamos. En gran manera, cada vez que la revisamos, cada vez que la abrimos. Matiteo capítulo 6, versos 31 al 34. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué seremos vestidos, porque los gentiles buscan con afán estas cosas, los gentiles, y ya sabemos el término gentil, no está hablando suyo, está hablando de los gentiles, pero está hablando al pueblo, y está tomando como referencia el sistema de mundo. Esto no quiere decir que es todo mundo general, hay personas que como bendición tienen un comportamiento mucho más
valioso que el nuestro en ese sentido, no estando en el Señor, pero son excepciones. Pero en términos generales, dice el Señor, porque los gentiles buscan con afán todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial que tenéis, sabe de que tenéis necesidad en todas ellas. Busca pues, y aquí viene el verso clave, busca pues primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. No os afanéis pues por el día de mañana, porque el mañana se preocupa por sí mismo y basta a cada día su propio mal. El afán es malo. Pero esta sociedad, hermano, este mundo en que vivimos, está propenso a que usted y yo seamos afectados por el afán del día de mañana y de todas esas cosas que estresan a cualquiera por las situaciones que no han pasado, pero que en la mente se nos alimenta. Si me enfermo, si se daña el carro, si me raspan, si no cuadra el negocio, si no me pagan, o sea, todo eso está ahí. Cosa que nosotros tenemos que estar fortalecidos en el Señor para no caer en esta trampa del enemigo. Y una manera fácil de caer por humanos que somos. Pero como humanos también somos espirituales, también estamos llamados a ser espirituales. Buscar la presencia, la sintonía con el Padre. Porque bien lo dice Él sabe de qué tenéis necesidad, Él sabe. Eso no está diciendo que nos preocupemos y que no hagamos nada. Estamos hablando del afán, de aquello que te causa estrés, de aquello que nos roba la paz, de aquello que nos perturba. Tanto que perdemos el control. Que muchas veces perdemos el tiempo en la preocupación. Y ni hacemos lo de hoy, ni nos preparamos para mañana tampoco. Entonces, a eso estamos expuestos en este sistema de mundo y en esta carne. Y en estos tiempos que vivimos. Entonces, como creyentes, como hijos del Eterno, teniendo tanta riqueza, tanta provisión del Señor, total amado, tenemos que marcar la diferencia. Y para eso tenemos que tener la ocupación y el valorar toda esta material que el Padre nos está dando. Ahora sí vamos a Kefas capítulo 5, primera de Kefas. Primera de Pedro capítulo 15, capítulo 5, perdón. El 15 no lo han escrito todavía. O viene por ahí. Dije primera Kefas capítulo 5, verso 7 al 10. Recuerden, yo tomo 2 versículos, 3 versículos y los demás están para ustedes. Porque, bueno, no llevaría mucho tiempo, pero quiero a lo concreto. Pero está todo una riqueza en cada una de estas palabras. Pero el verso 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios, claros, velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso no lo podemos evitar, va a estar. Lo que sí podemos es, como dice, contrarrestarlo, pero no evitarlo, de que esté, va a estar. Porque es parte del sistema, ¿ok? Resistid, dice pues, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestra hermandad en el mundo. Y el Elohim de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en el Mesías, después que padezcáis un poco de tiempo, no está hablando que no va a estar difícil la cosa, va a estar difícil, pero después dice, Él mismo os perfeccionará, y afirmará y fortalecerá y os establecerá. Paciencia. Pero haciendo. La paciencia no quiere decir cruzado de brazos. Haciendo lo que debemos hacer. Tenemos chance hoy, tenemos oportunidad de hacer de la obra del Señor su propósito. Tener plena confianza para reconocer que no tenemos nosotros el discernimiento. Mira, hay momentos en nuestra vida donde nosotros no podemos. Y debemos estar conscientes que no podemos, pero conscientes que tenemos uno que sí puede. Que contamos con el Señor, que contamos con el Padre y sus promesas. Y por eso entonces cuando yo tengo confianza, entonces, ¿cómo tengo yo la confianza? ¿Cómo tengo confianza con el vecino, con una persona, con un familiar? En la medida que nos compenetremos. Hay comunidades o hay sociedades, no es lo propio de este país, pero en otros países sí, donde el vecino no se conoce el otro vecino, ni le importa.
Y el sistema se mueve, bueno, que el que tiene aprietos, el que tiene necesidad, tiene que reventar por otro lado, pero no cuenta con el vecino. ¿Ok? Nosotros, bendito sea el Padre, tenemos una sociedad que no es en ese sentido. La cultura es más conservadora en ese sentido. Pero vienen los casos donde no me interesa el vecino y resulta que el vecino es el que yo tengo como el primer auxilio en muchas oportunidades de nuestra vida. ¿Cómo hago para ocupar al vecino? Tengo que tener una relación con el vecino que me permite en un momento dado tener la confianza de pedirle ayuda o de darle ayuda, viceversa. Pero si yo no interactúo con el vecino, bueno, voy a tener barreras, voy a tener pena, voy a tener negatividad, no sé qué va a decir y me vuelvo negativo. Tanto negativo que tomo la decisión por él de que no voy a prestar nada, como dice el cuento. Pero cuando tengo una buena relación, no tengo barreras. Con el Señor no es diferente, amado, guardando la distancia. La buena relación con el Padre me permite a mí estar consciente y estar en el mejor discernimiento para que en el momento que yo no pueda, que yo no sé lo que voy a hacer, tener el auxilio del Padre. La confianza de que, como dice la palabra, por nada estéis afanosos, sino más bien sean conocidas vuestras peticiones ante el Padre. La oración, el recurso, dirección del Señor, poneme en ayuno, poneme en oración por aquello que yo no puedo decidir, que tengo la oportunidad de conversar con el Señor. Entonces todo eso me va a ayudar a tener lo que llamamos la sintonía espiritual, para tener el oportuno socorro en momentos difíciles de nuestra vida y en momentos fáciles también, porque en momentos fáciles puedo ser presa del enemigo por el engaño, por la distracción, muchas veces por confiarme. Entonces, todo cuidado es poco en medio de un mundo donde todos estamos, como dice, acechados, donde el enemigo anda como león rugiente, como dice Kefas, buscando a quién devorar. Entonces estamos expuestos a esa condición, amado, malosa de lo que es el comportamiento humano y el comportamiento de esta sociedad, del ser humano de pecado y el enemigo, y que nosotros no escapamos de estar expuestos a ello. Y por eso tenemos que entonces tener a bien la búsqueda de todo lo que es el alimento que nos ayuda, obviamente, a tener la protección y la mano extendida de nuestro Padre Celestial en aquello pues que nosotros perdemos o no tenemos el control. Entonces hay cosas que son maravillosas, amado del Señor. Estaba revisando lo que es en Yohanan capítulo 20, 24 y 29, que es el caso de Teón que se llama, ¿verdad? De Tomás. Uno se pone a analizar y Tomás está, como dice, etiquetado. ¿Cuál es la etiqueta que tiene Tomás? Religiosamente hablando, o comúnmente. Incrédulo, ¿verdad? Ese hombre incrédulo, que no creía lo que decían sus compañeros, el Padre transformó su vida para ir a predicar un evangelio, unas buenas nuevas, de un hombre que había sido crucificado, pero que ya no estaba. Entonces, lo que quiero es cómo la cosa, como dice, da la vuelta y nos da cachetadas. Porque bien que él como apóstol tuvo que ir a predicar, llevar el mensaje, para hablar de un Mesías que ya había muerto, que ya lo habían crucificado. Y él era, como dice, la evidencia de la incredulidad porque no había visto, no estaba convencido. Entonces, las cosas que son que no parecen que fueran, para el Señor lo son. El Padre obra milagro. Entonces es un hombre que el Señor lo transformó como a usted y a mí. Vemos entonces él, incrédulo, en carne viva, pues, como dice lo que llama de primera mano. Pero después él tuvo que ir a llevar el mensaje, a hablar de aquel a quien no podía poner de testimonio, de testigo presencial, porque ya no estaba. Entonces, todas estas cosas nos dan la vuelta y nosotros somos llamados a ser instrumentos del Señor. De aquello que una vez no entendimos, de aquello que una vez no aceptamos, que rechazamos muchas veces, que no le paramos, que no le hicimos caso. Y hoy el Señor nos tiene del otro lado, queriendo bendecirnos cada día más y que seamos instrumentos de sus propósitos, de declarar y proclamar las buenas nuevas de salvación. De ahí entonces, amados,
todo lo que debemos valorar de la obra de nuestro Mesías Yoshua y a lo que el Señor nos ha llamado, amado, a hacer esos instrumentos donde se cumplan los propósitos del Padre y que en medio de cualquiera sean las circunstancias, difíciles o no difíciles, nosotros podamos dar la talla, nosotros podemos estar a la altura. Y para eso tenemos que estar en este proceso de aprendizaje, de crecimiento, de dedicación, de trabajo, de servicio, de estudiar la palabra, escudriñar la palabra. Yo comentaba con los varones, o comentamos, la palabra que está en Yohanan capítulo 5, verso 39, que de alguna manera lo hemos dicho y lo hemos aprendido, y se oye muy, muy común, que es un mandamiento, que escudriñemos la Escritura, y específicamente ahí no está como mandamiento, más bien está como una exhortación, como un llamado a la atención del Mesías. Porque ¿qué era lo que con quién estaba hablando? Con gente estudiosa, que creía en la palabra, que leía la palabra, que confiaba en la palabra, la Torá, pues estamos hablando de la Torá en esos tiempos. Pero sin embargo el Mesías les reclama. Dice, ustedes escudriñan las Escrituras porque creen, porque piensan que ahí está la vida eterna. Pero no creen en mí. Entonces nosotros muchas veces pudiéramos tener como un comportamiento en esa misma dirección. Creemos que necesitamos la vida eterna, sabemos que está en la Biblia, y ellos fueron más como los de Berea. Buscaban ahí. Muchas veces nosotros no damos valor a la palabra debidamente. Porque todas estas cositas, amado, son pruebas de fuego o concha de mango, que pueden ser recursos que el Padre está usando para entrenarnos, para probar nuestra fe, para probar nuestro grado de obediencia, para ver si somos fieles en lo poco. Porque esto, si se quiere, es poco. Nuestra óptica, pues. Pero muchas veces decimos y no se hace caso, no se oye. Se pone una palabra acá, la parachá y todo lo que se pone, y muchas veces nada. Así el Mesías le dijo, ustedes escudriñan la Escritura, buscan la vida eterna que está ahí, pero no me ven a mí. No ven la vida eterna. Entonces a veces nosotros tenemos la vida eterna, tenemos al Mesías y muchas veces no lo valoramos. Entonces, ¿cuál es el llamado, amado? A despertar cada día más y hacernos más sensibles a lo espiritual. Porque de esa manera podemos apreciarlo, valorarlo. Pero si no nos metemos acá, perdemos la sensibilidad o no despertamos la sensibilidad. Y pasamos, como dice, como parte del montón, de una condición básica, una condición normal, una condición conformista, que es muy y demasiado peligrosa. Los tiempos que vivimos y esta riqueza tan grande, hermano, lo que quiero es que veamos que cada expresión que está en la Biblia, hermano, no es cualquier cosa. Cualquier sea el asombro nuestro, cualquier sea el énfasis que podamos hacer, nos quedamos cortos. Porque es el Señor, es la expresión del Señor, la magnitud del Señor, queriendo que se abra nuestra mente, como bien lo dice el apóstol también. Quisiera que se abriera vuestra mente, dice el palabra, para que entiendan la inmensurable sabiduría o la multiforme sabiduría de nuestro Padre Celestial en el Mesías. Y eso debe ser un empeño sano, en el mejor sentido de la palabra, de cada uno de nosotros, amados, de buscar más sabiduría. Si algo dice la palabra, buscar la sabiduría. Si alguien tiene falta de sabiduría, búsquela. Ahora, esa búsqueda es ¿cómo? Con la palabra. No es ponernos a lloriquear, como dice, o a clamar para que nos dé sabiduría, pero no agarramos la Biblia. Tiene que ver con la palabra, que es la fuente de la sabiduría. Porque el Señor se manifiesta en la palabra, en su palabra. Entonces, una reanimación, una exhortación, un llamado, amado, a seguir verdaderamente el llamado del Señor, valga la expresión, a escudriñar. Esta semana se abrió un poquito más la brecha de lo que es la exposición de nuestro Moré. Ya esta semana que viene la siguiente. Ahí hay material maravilloso, amado, para que leamos. Esto, bueno, quiero que cada uno haga caso o hagamos caso y revisemos.
porque nos sirve para nuestra nutrición. Y empezar la terapia de enamorarnos de la palabra. Un enamoramiento que nos permita todos los días comer un poquito. Con ello la vamos apreciando, la vamos valorando y nos va ayudando, nos va nutriendo. Una nutrición que necesitamos, una motivación que necesitamos. Y lo que llamamos afinar la sensibilidad espiritual. Porque no sabemos, amado, qué sigue en lo que viene. ¿Qué más trampa o qué más herramientas o qué tanta herramienta más tiene el enemigo de presión y donde nosotros necesitamos la fuerza espiritual para poder resistir? Porque el que persevere, cuando hace perseverancia, hermano, es porque no es, como dice, de soplar y hacer botella. Está hablando de un esfuerzo, está hablando de una dedicación, está hablando de una pasión, de un amor por ello, de un enamoramiento, de un apasionamiento necesario para que en la primera de cambio no, como dice, tiremos la toalla, sino por lo contrario, seamos fortalecidos en el Señor. Reconozcámonos pues como hijos del Eterno y tengamos de esta manera esa dedicación y esa interés por las cosas del Señor. Quiero que cerremos en 1 Efesios capítulo 1, verso 17 en adelante. ¿Sí? Kefas capítulo 1, verso 17 al 23. Dice, si invocáis por Padre al que juzga imparcialmente según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados. Ahí está la palabra otra vez, rescatado. O sea, quiere decir que teníamos una condición de peligro. En castellano, cuando usamos la palabra rescate, es porque estamos en una condición de peligro. Es porque estamos que ya nos ahogamos, que ya nos quemamos, que ya estamos atrapados. Y algo ocurre para ese rescate. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, que vuestros padres os legaron, no con cosa corruptible como plata u oro. Y está hablando de esa condición normal de vida. Como lo decíamos también la semana pasada, lo comentábamos con los varones, que nosotros tenemos un legado maravilloso del cual carecen muchas generaciones después nuestro. La mayoría de nosotros venimos de una generación muy conservadora, muy sana, de valores. Nuestros padres dentro del mundo, dentro del medio de la ignorancia y de lo desconocer y lo poco bíblico, tenían valores y han tenido valores y nos los han transmitido. Es un legado que nosotros tenemos, maravilloso. Que vemos unas sociedades o unas generaciones después de nosotros que lamentablemente pues han estado más contaminadas, más propensas. Nosotros tenemos entonces, hablando de nuestra generación, ese legado maravilloso de los valores. Y se sumaron entonces los valores maravillosos del Padre, de la Torá. Total que tenemos elementos y recursos maravillosos. Entonces, la bendición maravillosa de estos niños nuestros, los jóvenes, que no han sido tan contaminados como muchos de nosotros fuimos contaminados, y que el rescate era urgente y fue necesario, bendito sea el Padre. Lo comentaba mi hermano Shalom anoche con su niña, que la niña dice, yo no miro para atrás porque yo no vengo de atrás, yo soy de aquí. Nació aquí, en la revelación, bendito sea el Padre por eso. Pero a nosotros no fue así. Pero hay generaciones hoy día que, aparte que no tienen al Señor, tampoco tienen valores, lamentablemente. No se les sembró valores, no los tomaron en cuenta, deficiencias, anormalía, Pero yo creo que nosotros cada uno le damos muchísimas gracias por nuestros padres, por nuestros viejos, que en medio de la dura vida nos impartieron. Y esos valores se suman entonces a los que hoy recibimos del Padre Celestial. Y bueno, tenemos mucha más responsabilidad entonces, pero más recursos para asumir y para corresponder a la gracia del Padre. Entonces, fuimos, dice, rescatados
Dice de esa vana manera de vivir, que no era la que se sintonizaba con el Padre, pues sin embargo nos da algunos valores, nos dan algunos elementos que son valiosos. Dice, si no, luego dice, vuestra vana manera de vivir de vuestros padres os legaron, y que os legaron, no con cosas corruptibles como plata u oro. Eso no fue lo que usó el Padre para rescatarnos, sino que dice, sino la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin defecto, escogido ciertamente antes de la fundación del mundo. O sea que esto no es nuevo, amado. El Padre estaba pensando en usted y en mí desde antes. Y lo ha consolidado hoy, con ese llamado y con esa respuesta de usted y cada uno de nosotros a la obediencia. Entonces estamos hablando de algo que tiene, o sea, cualquier palabra que podamos mencionar se queda corta, porque se sale de la dimensión de este sistema de mundo y de nuestra condición humana. Cuando habla que desde antes de la fundación del mundo ya el Padre tenía previsto el Mesías para bendecir su vida y mi vida y la vida de todos. Entonces, ¿cuánto vale eso? ¿Cuánto valor le estoy yo dando en mi vida? Para con ello corresponder a obediencia, a oír su voz verdaderamente. Sino con la sangre preciosa del Mesías, como un cordero sin mancha y sin defecto, escogido ciertamente antes de la fundación del mundo. Pero dice, manifestado en los últimos tiempos, en los postreros tiempos, por amor a vosotros. Lo dijo el apóstol, el misterio que estaba antes escondido, ahora es revelado. Y no ha sido revelado a nosotros. Por eso es que dice la palabra que ángeles y profetas ansiaron saber todo este misterio que hoy para nosotros ya no es misterio. Es la riqueza maravillosa, la revelación del Padre, para que nosotros enriquecer nuestras vidas. Que por medio de Él, dice, soy fieles a Elohim, quien los resucitó de entre los muertos y le dio gloria para que vuestra fe y esperanza estén en el Señor, para fortalecer nuestra fe, que sea sustentada nada más que en las manos del Señor, habiendo purificado vuestras almas, maravilloso, por la obediencia a la verdad, para un amor fraternal sincero, amados intensamente de corazón los unos a los otros, y cierra, habiendo sido reengendrados, no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible, por medio de la palabra de Elohim, que vive y permanece para siempre. Amén y amén. Una palabra que está ahí a la orden. Entonces está la fuente. El llamado, amado, sigue siendo, vamos a valorar lo que el Padre puso aquí, desplegó acá, como la obra maravillosa de nuestro Mesías para bendecir su vida, mi vida y la vida de todo aquel que se acerca a nuestro Padre Celestial. Amén. Muy bien, amados. Sigamos oyendo la voz del Señor, pero obedezcamos la voz del Señor, para que vayamos nutriendo y valorando los tiempos y preparándonos cada día más para aquellos que no sabemos, pero que tenemos expectativas. En el Señor siempre habrá logros, resultados. Sin el Señor, pérdida, fatalidad. Nos ponemos en pie, amados. Damos gracias al Padre, a ustedes, amados, a nuestros amados que están en la red, que el Padre les siga bendiciendo, que cada uno sepamos abrir nuestra mente y nuestro corazón y valorar. Yo uso mucho la expresión valorar porque es lo que podemos hacer. Cuando la valoramos, entonces la vamos a cuidar y la vamos a engrandecer en nuestra vida. Y va a cumplir el efecto para lo cual el Padre le envió. Así como envió la lluvia, dice la palabra también, para que no vuelva vacía. Somos nosotros entonces los responsables de que se cumpla el propósito del Padre, porque ya Él lo dio todo. Padre, te damos infinitas gracias, Señor. Una vez más, bendito sea, Señor, por toda esta riqueza que está en tu palabra y que está a la orden, Padre, para cada uno de nosotros, Señor. Que no lo veamos como poco, sino que veamos como esa riqueza que ella es y que la debemos convertir en riqueza en nuestra vida, Señor. Solo así podemos realmente darnos cuenta de lo que hiciste, Señor, y haces cada día. Y que no es un plan nuevo, Padre, que tiene que ver, incluso, Padre, antes de la fundación o de la creación de este mundo, tú, Señor, pues estaba ya en el plan. Toda esta bendición, toda esta riqueza que representa la obra de nuestro Mesías Yehoshua en el madero, Señor, y poder abrir, penetrar en nuestras mentes y en nuestros corazones para que hayamos tomado decisiones maravillosas que hoy nos califican, Padre, como hijos, pero llamados también a asumir la responsabilidad y a fortalecer esa fe, esa confianza y ese servicio a ti, Señor. Por ello, pues, Padre, que la gloria y la honra sea para ti.
Gracias, Padre, por tu palabra que sigue vigente, que está ahí, Señor, para que cada uno de nosotros, con responsabilidad, con gozo, con pasión, con todo ahínco, Señor, podamos darnos cuenta que nuestras vidas pueden ser mucho más enriquecidas, mucho más bendecidas a través de ella, porque tú lo obras así, a través del Espíritu de Santidad, y en esa dedicación que cada uno de nosotros debemos tener. Respeto y valor por tu palabra, y con ello, Padre Santo, riqueza para nutrir nuestra vida, Señor. Bendito seas, Padre. Gracias damos, Señor, ponemos pues en tu preciosa mano para que sigamos honrando y glorificando a ti y gozándonos en tu presencia en este tiempo de Shabbat. Gracias, Padre. Gracias por los que estamos acá, por los que están en la red, Padre, que sean bendecidos todos, arropados por tu palabra y que cada uno tenga bien esa sensibilidad dispuesta para valorar y apreciar tu santa y poderosa palabra, Señor. Bendito sea, Padre. Todo lo hacemos, Padre, por amor, Señor, y sobre todo por los méritos de nuestro Mesías Yoshua, que permitió que a través de él, Señor, nosotros llegásemos a ti y podamos estar acercándonos cada día más y de esta manera valorando tu palabra, tu obra maravillosa y estos procesos de redención, de crecimiento y de perdón y de vida eterna, Señor. Muchas gracias, Padre, por tu Hijo amado Yoshua, quien lo entregaste por completo y él así lo permitió y lo llevó a cabo, a derramar hasta la última gota de su sangre, Señor. Sometese a todo aquel vituperio, toda aquella fatalidad, pero tenía consigo un propósito grande, que era darnos hoy la esperanza verdadera y hacernos hijos verdaderamente y herederos de tus grandes promesas, Señor. Bendito seas, Padre. Gracias, Señor. Una vez más, la gloria y la honra sea para ti. Amén y amén. Muy bien, amados. Shalom, shalom, bendiciones. Y seguimos entonces con el gozo del Señor.